Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchos temas de los que hablar en la noche de hoy. Jesús Rodríguez, que ya se encuentra en Italia para pasar el conocimiento médico y fichar por el Como. Rodrigo Riquelme, el jugador del Atlético de Madrid, será sustituto. Además, hablaremos también de Tagliafico, una opción que gana mucha fuerza para ser el lateral izquierdo del Sevilla, y la llegada de Alfon, que mañana llegará al Sevilla como agente libre tras firmar hace varios meses. De todos estos temas y mucho más hablaremos aquí en la noche de hoy. ¡Arrancamos! Y para hablar de todo ello tenemos en la mesa de hoy a Jesús Borrero. Tú, buenas noches, amigo. ¿Qué tal? Buenas noches, amigo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien, con mucha calor, pasándolo mal, tirando de aire acondicionado, pero bueno, bien, como se puede, ¿no? Que es lo que toca. Bueno, quien no conozca Sevilla que la compre, ¿no? En esta época del año, ¿no? Así que ya deseando también que lleguen las vacaciones por otro lado y si nos podemos escapar un poco a la playa. Aquí a mi izquierda tengo a Mario. Mario, buenas tardes, amigo. Muy buenas tardes, José. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Me ha costado llegar un poquito aquí con la ONU, los cortes de tráfico, como dice Jesús. Está la ciudad patas arriba, pero bueno, lo importante es que mañana empieza el mercado, empieza la nueva temporada, muchas cosas de lo que hablar y ha estado interesante el año. Mañana empieza también Zona Mixta de nuevo. Mañana empieza Zona Mixta, ya tocaba, después de 15 días un poco parado, estaba todo el mundo un poco nervioso, pero bueno, mañana volvemos a los directos. La calle no ha parado, de hecho hemos tenido a Jesús, pero vuelven otra vez los directos, que era importante. Y nos acompaña también fichajes de última hora, ¿no? Que acaba de llegar, nuestro compañero Samu Silva de ABC. Buenas noches, Samu. Muy buenas, aquí estamos con nuestro amigo, como dice Lucas Orio, el mejor amigo en esta fecha, el señor Carrier. Siempre. El señor Carrier, lo ponemos fresquito porque vaya buena calor que me ha recibido a mí también Sevilla. Pues vamos a empezar comenzando a hablar sobre el Betis, sobre esa noticia del día, sobre la salida de Jesús Rodríguez, que cogía a los compañeros de Zona Mixta en el aeropuerto. Y Jesús, una salida de Jesús Rodríguez que para mí, ¿no? Personalmente es una gran operación de al Betis, ¿no? Sí, a ver, yo gran operación no lo sé, desde luego buena sí es. O sea, yo le quiero todavía dar ese medio escaloncito por debajo de euforia a la operación, porque sí es cierto, a ver, que yo creo que es poco discutible, ¿no? Que un futbolista que, más allá de que tenía pinta de que va a ser, tenía pinta en el Betis, quiero decir, la sigue teniendo, pero que tenía pinta en el Betis de ser un futbolista que podía dar, sobre todo esta próxima temporada, un año, el de consolidación, el de que de verdad se le viese durante varios partidos todo lo que venía demostrando la temporada pasada, pero no deja de ser, al menos para mí, esta es mi visión futbolística sobre lo que ha pasado este año con Jesús, un futbolista que ha dado ratitos, para mí un ratito frente a la Real Sociedad en casa, un ratito frente al Sevilla y un ratito frente al Real Madrid también en casa, pero no he terminado yo de ver a un futbolista, sinceramente, que cuajase un partido de cabo a rabo, como por ejemplo, y creo que es mucho peor futbolista que Jesús Rodríguez, en su momento sí le vi a Sandiao, ¿no? Que le vi 2 o 3 partidos donde desde que comenzó el partido hasta que terminó era de verdad el único puñal durante momentos y partidos determinados que tenía el Betis, ¿no? Recuerdo un partido en casa frente al Valencia espectacular, un partido frente al Granada también espectacular, un partido frente al Spartak de Praga, frente al Spartak de Praga en la Liga Europa también muy bueno en casa, donde era un futbolista que era muy difícil de marcar, la velocidad, una potencia, un desborde llegaban, verdad que después ese futbolista se apaga, al menos también para mí, por completo y la venta es espectacular, tal y como yo estaba viendo ya rindiendo al futbolista. Y en este caso, me parece que ha demostrado menos, pero que tiene mejor pinta lo que puede acabar dando, ¿no? Y con esa, por eso digo que como tiene pinta de que pueda acabar dando para mí algo más, mucho más, me parece simplemente una buena venta. Ahora, teniendo en cuenta las cantidades que se han movido, insisto, por un futbolista que ha jugado para mí 2 ratitos en primera división este año, que incluso parecía que le iba a terminar de romper, pero ha acabado siendo suplente de la temporada por Azde, que le ha pasado por encima, porque además es que se veía en los partidos que Azde estaba mejor que Jesús Rodríguez, que el ratito ese que jugó en la final le puede o le acarreó cierta torcedura de gesto de la afición del Betis cuando se hablaba de Jesús Rodríguez. Y todas esas circunstancias hacen que para mí la venta de Jesús Rodríguez, por supuesto, si había un orden de prioridades para mí, se acabará vendiendo también, ¿no? Pero si había que elegir a alguien por el asunto de la plusvalía y porque es peor futbolista que Cardoso, para mí también es peor futbolista hoy por hoy que Azde, y todas esas circunstancias era una venta que había que hacer, y más teniendo esas cantidades, ¿no? Hablamos de fijos en torno a 25 millones de euros,
Más 3 en variable, pues más llegan o a los menos, 28 millones. más 3 en variable, efectivamente, que pueden llegar a 28, pero entre el pago retardado y los fijos se ponen en 25 y pico. A mí me parece, insisto, una buena venta. ¿Será extraordinaria si vemos que Jesús Rodríguez al final no hace todo lo que se espera de él? Y también será extraordinaria si acaba rompiendo, porque el Betis se sigue guardando, además de los 3 millones de euros en pluses adicionales, ese 15% de la propiedad del futbolista, que también le puede dar rédito, como en el caso de Assane Díaz, que tiene un 20% también por ciento, aparte de lo que tiene el Como, ¿no? Así que es una buena operación. Yo creo que el Betis empieza el mercado de una manera espectacular, con muchas migajas que le dan mucho dinero, más esta venta espectacular que le hace tener una posición de fuerza para poder esforzarse por derecho, en el que, lo compartía yo el otro día con Ismael Medida cuando vino aquí, uno de los mercados más importantes para mí de fichajes que tiene el Betis si quiere consolidar ese salto y cumplir, para mí también, el único objetivo de verdad, más allá de ganar un título europeo, pero al menos ya está en disposición de hacerlo, a este Betis, ¿no? Que es, por fin, entrar en Liga de Campeones con Pellegrini, ¿no? Yo ahí, por eso yo distingo dos vertientes en la venta. Pues a mí, por un lado, no me gusta. A mí no me gusta que se vendan a los buenos futbolistas. Y evidentemente, cuando vienen y te dan 22 millones y medio más plus, es porque Jesús Rodríguez es un buen futbolista. Para crecer y para aspirar a la Champions, para mí es importante mantener un bloque, no vender a tus jugadores. Ya pierdes a Jesús, probablemente vayas a perder a Johnny Cardoso. Vamos a ver qué pasa con Anthony, que ahí sería ya, ese sí que sería una pérdida importante. Sí, demasiado cambio para dar ese paso adelante, creo que son demasiados cambios en la plantilla. Después vamos a la segunda vertiente. ¿Es una buena venta? Bueno, la cantidad de dinero, siendo un canterano, dando plusvalía, como dice Jesús, que tampoco ha roto del todo, ¿no? Es más lo que aparenta que puede Totalmente. dar que lo que es, por eso también te lo pagan. Tuvo un gran inicio, pero se vino después un poco abajo. Sí, yo creo que también fuiste jóvenes, también necesitan confianza. El momento de la temporada del Betis, quizás al final de temporada, Pellegrini tampoco estaba para esperar a jóvenes, ¿no? Porque el Betis se estaba jugando entrar en Europa, se estaba jugando un título de Conference League, sale Azde y empieza a hacer buenos partidos, pues juega Azde. Ahí la decisión del entrenador, ahí no espera al joven. Quizá a lo mejor ahora en una pretemporada, unos nuevos años, quizá a lo mejor hubiera intentado recuperar otra vez la mejor versión de Jesús. Pero es verdad que el futbolista entiende que en el Como, que es un proyecto de equipo joven con C. Fábrega, que estamos viendo que le está dando vuelo a jugadores, Nico Pal, propio Sandiao, propio Perrone, que también en Las Palmas no había rendido, y futbolistas jóvenes que están creciendo allí con C, porque tampoco hay presión. El Como al final, club ha quedado a mitad de la tabla, tiene mucho dinero, pero es un proyecto que se está haciendo poco a poco y no tiene hasta menos presión que el Betis, porque el Betis al fin y al cabo está obligado a estar en Europa y hacer cosas, entonces puede ser un buen ecosistema para él. Pero eso, en el Betis, por un lado, para mí, no me gusta que se pierdan a los buenos futbolistas, por otro es verdad que es una buena cantidad de dinero, ahora lo que hay que hacer es reinvertirla bien. Si el Betis reinvierte bien esa cantidad y refuerza el equipo, pues entonces se podrá dar por mejor entendida la venta, ¿no? Mario. Yo sí la veo como una venta, si no extraordinaria, muy buena, porque creo que todo tipo de venta de jugador canterano, aunque evidentemente tiene un vínculo con la cantera, un vínculo con el club y un vínculo muy emocional, es una plusvalía limpia. O sea, el Betis seguramente vaya a ganar mucho más dinero para poder actuar en el mercado y para poder llevarlo a cabo que con la venta de Johnny Cardoso. O no, igual llega un equipo y pone 50 millones por Johnny, pero lo más normal es que genere más dinero, digamos, limpio para el Betis y para la directiva de Manu Fajardo, la venta de Jesús Rodríguez, que la que pueda generar otro futbolista. Por tanto, un jugador que, como bien ha comentado, que ha dado destello y que tampoco no ha tenido una regularidad de 15-20 partidos en la élite y no ha sido determinante, me parece una venta extraordinaria. Lo que sí creo el precedente de la venta frustrada del Deportivo de La Coruña de Jeremai de 30-33 millones, de esa cláusula que se decía que el C estaba como loco por pagarla y que finalmente ha sido el jugador el que dijo que no. Esa diferencia de la cláusula de Jeremai a la de Jesús igual ha podido generar cierto descontento en el Betis a la hora de no poner fuerza en la operación y pedir algo más en cuanto a los fijos, los variables, aunque igual el Betis en esa operación, si Dios quiere, llega a mejor, incluso puede llegar a superar los 33 millones que se decían que se iban a pagar por Jeremai. Pero me parece una muy buena venta, me parece un futbolista que no iba, o que de momento, en lo que es en la realidad del momento presente, no estaba a la altura de Azde, no tenía un plan para estar a esa altura. Veremos a ver cómo el Betis actúa con esos 22 millones y medio, más los 3 hipotéticos que van a ser 25, incluso los variables, pero me parece una muy buena venta por parte del Betis. Jesús Rodríguez que sale y uno que parece que va a llegar, el sustituto, Rodrigo Riquelme, ¿no? Sí, mira, además se lo leía a, no sé si a Samu, a algún compañero de lo leía en ABC, y me pareció muy interesante la reflexión porque es una realidad, ¿no? Es que
Se decía que Pellegrini quería volver al estilo que le ha hecho o que le hizo al Betis espectacular, ¿no? Un futbolista de banda que se mete por dentro y un lateral que tenga largo recorrido y que llegue. Eso este año lo ha tenido que cambiar Pellegrini. Bien porque uno de los laterales izquierdos, sobre todo en la banda izquierda, y de manera forzada, uno de los laterales izquierdos no llegaba, no terminaba de llegar, que era Ricardo Rodríguez, y el otro llegaba mal, que era Perrot. O sea, llegaba y cuando llegaba, entonces ha tenido que jugar con dos extremos. Eso además, sobre todo en la izquierda. En la derecha con Pablo Fornal al inicio de liga y después sobre todo es que te llega un futbolista del nivel de Antony y tienes que readaptar aquello como fuese. Pero yo creo que el Betis vuelve a sus inicios y volviendo a sus inicios yo creo que la idea de Pellegrini y como le gusta a Pellegrini jugar de verdad, creando mucha superioridad en el centro del campo, con los futbolistas de banda metiéndose uno por dentro y el otro teniendo quizás algo más de recorrido por fuera, si el Betis acaba haciéndose con Antony, ese es el futbolista que va a tener por fuera el duro, la superioridad por fuera en ese perfil, pero en el otro quiere que el futbolista se meta por dentro. Ahí es donde está la idea de quizás con Rodrigo Riquelme cambiar el perfil del sustituto, de cambiar de perfil además de cambiar de futbolista con Jesús Rodríguez. Por eso creo que además cambia el perfil, que es muy importante a la hora de también lo que va a poner encima o en el terreno de juego, a falta de oficialidad, pero prácticamente ya es un rumor y que todo el mundo lo sabe, que Junior Firpo ha firmado por el Betis para la próxima temporada. Cambia también eso y cambia ya no solo a un futbolista por una cantidad de dinero que, como decimos, económicamente la venta no tiene ningún tipo de discusión, y sí cambia un estilo de juego que eso le hace al Betis replantearse la situación. Ahora con Azde, ¿qué va a pasar? Es un perfil, Rodrigo Riquelme es un perfil como el que tú decías antes, en temporadas anteriores, como el que tuvo Canales, a lo mejor, ¿no? No, y el propio Ayoce, ¿no? Cuando jugaba ahí en la banda izquierda, un futbolista que Pellegrini quiere que parta de ahí. Que tiene gol, porque efectivamente que parta de ahí, pero que se viene metiendo en un futbolista que, por cierto, demostró tener gol. La gente se acuerda mucho de la temporada del Girona, pero el tipo hizo muchos más goles en Miranda de Ebro. Con el Mirandés hizo muchísimos goles. Ese fue a la catapulta para que después el Atlético de Madrid estuviese ahí hasta que no sabiese quedárselo y finalmente accediese a cedérselo al Girona. Si no recuerdo más, sonó en el verano de Azde que el Betis fichase suena Riquelme para venir al Betis. Estamos viendo muchas imágenes con el Girona y digo, ese será el objetivo, recuperar al Riquelme. Sí, correcto. Porque es verdad que el Atlético de Madrid como que ha dado un paso atrás. Ya creo que tampoco es fácil el nivel Atlético de Madrid. Un entrenador como Simeone, que sabemos que también le cuesta dar vuelo a los jóvenes, quizás ese pasito al Betis le puede ser que Riquelme recupere, ¿no? Esa es la tarea que tiene el Betis. Ahí se está hablando del porcentaje, del 50%. A mí me gustaría que fuera un poquito más del Betis, si se pudiera, que el futbolista si rompe aquí, que te dejara otra plusvalía más completa. Pero sí es un futbolista que creo que le puede dar al Betis, como dice Jesús, un recuperar aquello de lateral profundo, jugador que ayuda al centro del campo porque se mete por dentro desde la banda izquierda, se mete por dentro, que tiene verticalidad. Hay que pedirle que vuelva a tener ese gol que tuvo. Fuiste interesante. Ya creo que con una buena edad, que tiene que saber que viene al Betis a engancharse a la élite de verdad, ¿no? Después de en el Atlético de Madrid no acaba de romper, tiene la oportunidad del Betis de demostrar que puede ser un jugador importante porque ha llegado hasta la selección española, así que fuiste importante. Y además, perdona, un matiz en una cosa que yo creo que sería muy inteligente por parte del Betis. El Betis pasó de tener a dos futbolistas del mismo pie, del mismo estilo y de la misma manera de jugar en cada posición, de un estilo tipo futbolista Rodrigo Riquelme, en la época de Ayoce, seguía metiendo por ahí algún futbolista, metía Fornal, metían futbolistas que se seguían metiendo por dentro. A pasar el año pasado a tener dos futbolistas exactamente igual, pero del otro corte, es decir, a Azdi y Jesús Rodríguez, que son dos futbolistas iguales, dos extremos puros, pero lo mismo. Y si el Betis es capaz de mantenerse con Azdi, mantiene una pieza de una manera y otra pieza de otra. Quiero decir, para tener alternativas. Yo tengo dos extremos izquierdas, uno que me va a ser capaz de tirar, de llegar al espacio, de encarar, y otro de meterse por dentro, de generarme superioridad en el centro, de tener gol y de tener la pelota, ¿no? Entonces yo creo que es una manera inteligente de tener una planificación en la que todo el mundo tenga salida. Además, un futbolista, Rodrigo Riquelme, que a diferencia de Azde, es más parecido a Ayoce en el sentido de que puede jugar de media punta, puede jugar también por la derecha, entonces le salvaguarda también varias posiciones en el ataque. De carrilero izquierdo algunos partidos. De carrilero izquierdo, de carrilero derecho. Ha jugado en el Atlético de Madrid, que todo el mundo juega de todo. Menos el bueno de verdad, que no lo cambia nunca a ningún lado. A mí me parece un futbolista muy completo y sobre todo porque creo que tiene
lo mejor de cada uno de lo que habéis dicho. Creo que es un futbolista, sobre todo, muy vertical, que tiene capacidad de regate, de 1 contra 1, de control. Tiene también esa faceta de creador, de precisión, de futbolista creativo en 3/4 partes de campo. Yo todavía recuerdo, lo comentaba contigo fuera de cámara, aquel 4-0 que le mete el Girona al Sevilla en el Sánchez Pizjuán con un póker de Castellano. El partido prácticamente lo hace Rodrigo Riquelme el solo, entrando de fuera hacia adentro. Pero creo que también tiene esa faceta de trabajo, ¿no? Que igual a Yoce, igual Fornal en un momento dado no tenía esa capacidad de defender, de bajar metros, de jugar ese bloque. Yo creo que es un futbolista que también tiene en su abanico de repertorio, aparte de la faceta ofensiva, creo que también tiene una faceta de trabajo que le puede ayudar mucho al plan de Manuel Pellegrini y, como dice Jesús, creo que el complemento en la banda izquierda de Abde más Rodrigo Riquelme puede sonar. Ahora bien, eso en cuanto al término de fútbol, en cuanto a términos de económicos y de contratos, estoy con Samu, creo que el 50% me parece poco para lo que es la inversión del Betis, para lo que es el plan que está ideando Manu Fajardo de plusvalías grandes, de apuestas por jugadores jóvenes, de revalorización. Creo que si el Betis pudiera hacerse con un 60, con un 75, o incluso como hizo con Azde el día de mañana, intentar negociar con el Atlético de Madrid para quedarse con un porcentaje mayor más adelante con una opción de compra, sería mejor. Porque a mí personalmente me parece un futbolista extraordinario y que podría llegar incluso a ser, ¿por qué no?, a medio largo plazo futbolista de selección, porque ya lo ha sido, ¿no? Creo que tiene ese potencial y para mí parece una operación. Ya cuando sonó, que creo que fue Álvaro Borrego en el desmarque el que lanzó el nombre por primera vez, me parecía una operación que incluso me parecía complicada para el Betis por lo que Rodrigo Riquelme en el Atlético de Madrid, un jugador que ha sido MVP de partidos de Champions con el Atlético de Madrid. Parece que los últimos 2 años han sido malos en el Atlético de Madrid y ha tenido, evidentemente, etapas mejores y etapas peores. De hecho, el Villarreal estaba detrás de él. Correcto, es que al final ha hecho partidos buenos también con el Cholo Simeone, aunque es cierto que, evidentemente, con el Cholo es muy complicado entrar en un sistema. Es que no ha jugado. En resumen, es que no ha jugado prácticamente. Operación muy buena y muy interesante y muy atractiva. Sí, yo estoy de acuerdo con. Bueno, yo creo que estamos un poco todos en la misma línea, ¿no? Porque Futbolista que suma, al fin y al cabo. Sí, y hay un detalle que hay que poner. Cuando lo publicaba Alvarito, se hablaba incluso. Hombre, Alvarito no va a acertar el 100% de las cosas, incluso en esta acertó, pero acertó en un 99,9% porque se entendía por la calidad del propio futbolista, de ahí que a lo mejor también se pueda estar ante una mejor noticia todavía del fichaje de Riquelme, es que ahí se hablaba de un posible sustituto de Antony. Claro, y si ahora estamos entendiendo que es un posible sustituto de Jesús Rodríguez, cambia la película, ¿no? En cuanto a mejoras para el mercado del Betis, ¿no? No es lo mismo que venga Riquelme, que es un futbolista espectacular, pero de momento no tiene el nivel de Antony, ¿no? No ha demostrado tener el nivel de Antony para sustituir a Antony o para sustituir a Jesús Rodríguez, ¿no? Que es un futbolista mucho más hecho, que ha demostrado muchísimo más en Primera División y, como decía Samu, yo creo que el objetivo de Manuel Pellegrini, que eso yo creo que lo hace como coser y como cantar maravillosamente, es recuperar la mejor versión de futbolistas que no la han tenido en el último tiempo, pero que sí tienen hambre por recuperarla, ¿no? Y ahí también hilo con lo que decía Mario, ¿no? Estamos ante un futbolista que ya ha demostrado que si él quiere, es futbolista de selección española, ¿no? Convocado ya con la absoluta, ¿no? Entonces estamos ante una situación y un fichaje que, salvando, como bien decía Samu, la dificultad de que el 50%... sí, te permiten tener los derechos federativos de futbolista, vas a contar con él, pero al final en una posible venta te quitan muchísimo dinero, te quitan la mitad. Y a ver, tampoco Rodrigo Riquelme es un futbolista de 20 añitos que seguramente en 2 años o 3 la pueda partir. Ya sí, un futbolista si 30 más millones hecho, que parecer una venta extraordinaria, te quedas con 15. Claro, al final, tú estás hablando al final de y sí, 15 millones y has pagado 8, al final que le ganas al futbolista, o 9, no le ganas al futbolista tanto. Es verdad que no sé si todavía con Johnny Cardoso quedan algunos flecos y en esos flecos de la que parece va a ser terminar en estos días de hacerse la operación por Johnny Cardoso, el Betis puede incluir un mayor porcentaje en la posesión de Riquelme, pero es verdad, yo estoy ahí con Samu, quizás la única mala noticia de todo esto sea que lo que se queda el Betis de derechos del futbolista no sean los mejores. Sí, como dice Mario, puedes tener acceso a comprarlo, aunque ahora sea el 50, claro, pero lo tengas acaba de hacer acceso Oporto, si no me equivoco, con Somo Morodión. Lo vendió, creo que eran por 15 millones, un 50%, y el Oporto tenía la oportunidad, yo no sé si era de un 20 o un 30%, para que el Atlético de Madrid se quedase con un 35, un 25, un 20%. Sería algo más interesante para el Betis de cara al futuro. No es descartable, porque ya lo ha hecho el Atlético de Madrid. Como esto no es oficial, no sabemos las cantidades. Y lo ha hecho el Betis con Azde también. Claro. Y estamos hablando del nombre por lo que decía Jesús, el tema de Cardoso. ¿Cómo está ahora mismo actualmente el tema entre Cardoso y el Atlético de Madrid y el Betis? Bueno, yo creo que están cuadrando números. Me decían la semana pasada, antes de irme de vacaciones, me dijeron, esto ya es un tema de abogados, ¿no? De coger contratos y ver cómo el Betis le puede sacar más dinero a la operación, sabiendo que hay varios actores que también cogían sus porcentajes, pero entre Betis y Atlético de Madrid estudiar las letras pequeñas
y ver que al Betis le quedará la plusvalía mayor. No sé si en este tema de Riquelme, pues también quizá a lo mejor pueda entrar también algo. Tú me pagas un poquito menos por aquí, yo te cobro menos del otro y así la plusvalía que tú tienes que... No lo sé, son elucubraciones, pero ahí me dijeron que estaban en esa tarea, pero que Johnny Cardoso va a ser futbolista del Atlético de Madrid. Estaba en la Copa de Oro con Estados Unidos, que cuando volviera pues no se va a poner más la camiseta del Betis, ¿no? Que la operación está encarrilada, solo eso, a falta de esos detalles económicos, porque el Betis estaba viendo la manera de intentar conseguir la mayor plusvalía posible. Usted, Mario, ¿no? La oportunidad de hablar con Ramón Alarcón a la llegada de Madrid. Sí, él decía que el verano es muy largo, es verdad, todavía no había empezado el verano, entonces cuando lo había preguntado, imagínate si es largo. Se le veía con la tranquilidad a Ramón Alarcón de saber que la operación estaba prácticamente encandilada cuando volvieron de Madrid. Al final lo han llevado también el resto de compañeros de la ciudad, la operación está avanzadísima y es cuestión de eso, de lo que ha dicho Samu, ¿no? de ciertos flecos, y lo que se transmite en el Betis es que están más pensando, creo que ya en el sustituto, que ya ha empezado el casting y no dejan de aparecer nombres, que en incluso cerrar la operación de Johnny, que parece cuestión de tiempo de que se materialice. Una renovación en sur del centro del campo, porque si sale Cardoso, contemos también con que la salida de William Carballo, Altimira que puede salir, al final son muchas posiciones de ese centro del campo que el Betis va a tener que invertir un dinero. Sí, parecía que el Betis había encontrado un buen centro del campo por edad para mucho tiempo, ¿no? Con Altimira y con Johnny Cardoso, ¿no? Pero se nos olvidamos de Marroca. Sí, futbolista, sí, pero es que Marroca, Marroca es una incógnita. Sí, es una incógnita. A mí yo lo que le he visto me parece bien, pero es que los 2 años que lleva aquí creo que uno se ha pasado lesionado 6 meses y el otro 4, ¿no? Es que al final no es un futbolista que yo no digo que sea mal futbolista. De hecho, sigue recuperándose, a la pretemporada va a llegar tarde. De hecho, lo que yo le he visto me gusta, pero es un futbolista poco fiable, voy a decir, poco fiable porque se lesiona mucho, ¿no? Entonces no te puedes fiar a que Marroca sea el sustituto, sea el que sostiene el centro del campo del Betis de manera fija durante un año, porque es un futbolista que se lesiona muchísimo. Pero sí, un futbolista obviamente que está. El Betis quiere darle salida a William Carballo y además de todo eso, la operación de Johnny Cardoso está prácticamente finiquitada, a falta de los flecos que hablaba Samu y Mario, ¿no? Entonces, dicho todo esto, evidentemente la renovación del centro del campo es completa, ¿no? La renovación del centro del campo es completa. No estaría mal que el Betis hiciera antes, porque yo creo que lo de Rodrigo Riquelme está todo absolutamente encaminado, tiene que ver también con Johnny Cardoso y no ha hecho falta la oficialidad. La salida de Jesús. Claro, no tiene nada que ver, pero sí, pero que no tiene, como que ya está todo hecho y da igual antes o después que ese anuncio se vaya por él, porque está en relación con Jesús y están las 3 operaciones prácticamente. El triángulo será la bermuda de Riquelme, Cardoso y Jesús Rodríguez. Que y que el mercado abre mañana. Efectivamente. Que todavía empezó el mercado prácticamente. Está todo eso vinculado. Pero no haría mal el Betis en adelantarse a la jugada del centrocampista. No haría mal y de ir ya directamente a por el centrocampista que sea el sustituto de Johnny Cardoso. No quizás tanto por lo que pueda dar de sí la venta de Johnny Cardoso, sino por lo que le puedan pedir, ¿no? Después, ¿no? Es que evidentemente si a ti te ven con 35 millones de euros frescos, con 25 millones de euros por otro lado de Jesús Rodríguez, todas esas circunstancias y esas situaciones pueden dar con que al final te acaben pidiendo más, ¿no? Que es una situación lógica. Tenemos aquí al especialista de Dani Ceballos. ¿Será el verano de Dani Ceballos? Esa muta lanza la pregunta. No me atrevo, ¿eh? No me atrevo a decir que es el verano de Dani Ceballos porque parecía que el año pasado era el verano definitivo de Dani Ceballos. Él dio los pasos también, ¿eh? Él dio los pasos, bueno, y lo hablamos en el Marque, lo hablamos aquí. No hay verano sin el nombre de Dani Ceballos. Efectivamente, pero al final no se acabó dando por una cuestión de tiempos equivocados en el Betis. El Betis acabó midiendo los tiempos mal para ir a por Dani Ceballos y el Real Madrid, negociar con el Real Madrid es como pedirle salir a la chica más guapa, no lo vas a hacer en 5 minutos, tienes que trabajártelo. Y en esas apareció un Tottenham deseando soltar a Giovanni Lo Celso, un futbolista que también era deseado y querido por la dirección deportiva del Betis y que también quizás se asimilaba un poquito más a Nabil Fekir que lo que es Dani Ceballos, ¿no? Que es más un centrocampista puro y Giovanni Lo Celso es más un media punta. Pero yo no descartaría ni muchísimo menos la figura de Dani Ceballos para este mercado. Yo creo que más allá de lo que Dani Ceballos hizo el año pasado, que dio los pasos adecuados, yo creo que el Betis además este año quiere que Dani Ceballos lo diga públicamente, sí, que el paso sea público, que no sea tanto un paso en las oficinas y demás, sino que sea un paso quizás algo más público.
Dani Ceballos ahora mismo está metido en el Mundial de Clubes, el Real Madrid quiere ganar el Mundial de Clubes, eso no, ahora no va a dar ningún paso, pero que cuando la situación se dé, evidentemente ocurra. Todo esto va a ir vinculado también a lo que haga el Real Madrid en el mercado. Si el Real Madrid ficha centrocampista, efectivamente, un centrocampista va a firmar seguro, uno seguro. De hecho, Xabi Alonso lo ha pedido. Si se va Modric, va a firmar a otro, con lo cual estamos hablando a 2 centrocampistas, y teniendo en cuenta que Camavinga lesionado, Tchouaméni que jugó el otro día o está jugando también allí de central, entre que juega con 3 centrales o se le va la cabeza a Asensio, juega de central también Tchouaméni allí. Que Modric prácticamente se va y a Bellingham que se va a operar, ¿no? A Bellingham que se va a operar. Que Arda Güler todas esas circunstancias. Que Arda Güler en el Mundial de Clubes ha pasado por delante también de Dani Ceballos. Entonces, todas esas circunstancias hacen que, evidentemente, va a ser un verano donde se vuelve a hablar de Dani Ceballos, porque además es objetivo del director deportivo del Betis. El director deportivo del Betis tiene como objetivo recuperar a un futbolista, señores, que se habrá portado mejor o peor públicamente en las redes, habrá dado, como se dice en Sevilla, más hojana o menos hojana, y eso puede enfadar a uno, puede enfadar. Es que sí, ¿para qué lo dices si no vas a venir, etcétera? Sí, vale. Señores, un futbolista del Real Madrid. Futbolista del Real Madrid. Y ya estamos viendo lo que es un futbolista que no jugaba y defenestrado en un grande de Europa como es Antony en el Manchester United. Es que estamos hablando de ese nivel de futbolista, mejor o peor, todo lo que queráis. O sea, un futbolista por el que, evidentemente, si yo fuera el Betis, volvería a esperar. Yo la cabezonería esa que hay en algún sector del beticismo de no, es que cuando pudo venir gratis no vino. Señores, quítense complejo. Estamos hablando de un futbolista del Real Madrid que venga cuando quiera y se pueda. Y es un jugador de selección española, pero no de hace 4 años, y el año pasado. El año pasado Ceballos no es Rodrigo Riquelme, que fue cuando llegó al Atlético de Madrid. No, que Dani Ceballos era jugador de Luis de la Fuente, y si coge continuidad y llega este año y sería bueno para el Betis, que es jugador que oposita a ir al Mundial del año que viene. Pero eso, cuando la gente salta en las redes, pero cuando surge la posibilidad de venir, otra vez la gente se viene arriba y cuántos likes, y lo buscan, ¿no? ¿Por qué? Porque es un buen futbolista. Claro. Y aparte yo creo que el futbolista ideal para el Betis. Incluso el verano pasado era mejor que Lo Celso la opción, porque era por William Carvalho. Claro. Es verdad que luego llega la lesión de Isco y vino muy bien tener a Lo Celso, que se enchufó y hizo 2 o 3 primeros meses de competición espectaculares, pero creo que el Betis necesita un futbolista como Dani Ceballos, para llevar el peso del juego. Tú decías antes, Samu, un pivote y Dani Ceballos, ¿no? Ese tipo de futbolista para pelear por la Champions. Es que son los dos que se le van. Es que que se me entienda la presión después que ha ocurrido, que por cierto ocurrió el año pasado, que el mismo se queda William Carvalho. Cualquiera se sabe viendo a William Carvalho. Sabemos que se queda William Carvalho y Pellegrini tiene la camiseta. Efectivamente. Y juega William Carvalho, que cualquiera sabe. Pero entendiendo a la normalidad de los hechos, que ya entienden en el club, el propio futbolista y hasta el entrenador, que, bueno, el entrenador todavía tiene dudas, que puede ser el último, que ya ha sido el último baile de William Carvalho en el Betis, además la despedida de, bueno, etcétera. Estamos ante una situación que es que además es pinta y parada. Es que al Betis se le va un medio centro de contención como es Johnny Cardoso y se le va otro creativo como es William Carvalho. Es que la pieza de Dani Ceballos por William Carvalho, además del salto de calidad que eso originaría al Betis, estamos hablando de que le viene como anillo al dedo. Y, hombre, entiendo, seguro que, por ejemplo, es muchísimo más barato que Rodrigo Riquelme, muchísimo más barato. De hecho, estamos hablando de que Dani Ceballos podría salir tranquilamente del Real Madrid por 10, 12 millones de euros por el 100% del pase del futbolista. Que es tuyo el futbolista. Que, oye, que lo mismo Dani Ceballos hace una locura hace un año aquí, que eso es que es fútbol, una locura espectacular aquí de año, va al Mundial, se revaloriza y lo quiere el Inter de Milán y te paga 40 millones de euros por Dani Ceballos. ¿Quién sabe que todavía está en edad? Hombre, no es un futbolista joven, pero está en edad. Futbolista de que está en edad de que se pueda vender incluso en 1 a 2 temporadas. Eso sí. Entonces, yo creo que es un futbolista que evidentemente ya más allá del precio de la economía, como decía Samu, y lo que estamos hablando, y a los que nos gusta también ese tipo de futbolista, es que el Betis además necesita ese futbolista. Es que no lo tiene. De hecho, el propio Pellegrini ha tenido que readaptar a Pablo Fornals en esta segunda parte de la temporada para tener ese corte de futbolista que es el corte de futbolista que a él le gusta. Es que hay que recordar que Pellegrini ha jugado el primer año, reconvertía en numerosas ocasiones a Canales como centrocampista. El segundo año es que se encontró el mejor William Carvalho de su historia con la camiseta del Betis puesta. El tercer año, otra vez igual, con William Carvalho, con Canales. Este año ha vuelto a reconvertir a Fornal. Es que ese mediocentro, ese futbolista que
viene, recibe, toca, le gusta eso del doble pivote. De hecho, le ha costado este año jugar en muchos partidos con Cardoso. Lo hacía porque no tenía más remedio, con Cardoso y con Altimira. Pero estamos hablando de un futbolista que es que además es del gusto del entrenador. A ver, y si no viene Dani Ceballos, que puede pasar perfectamente, no sería la primera vez ni mucho menos, Hombre, otros futbolistas. Al final fuiste del Real Madrid. Claro, también pues tiene que el Madrid. Que el Madrid tendrá algo que decir, que no lo va a soltar. Ya sabemos cómo actúa el Madrid. El Madrid no suelta hasta que no tiene. Es decir, hasta que no firme, no va a soltar a Dani Ceballos, que va a ser un futbolista que si llega al Betis no va a ser como Álvaro Valle o como lo que se está hablando. Un futbolista de final de mercado, evidentemente, porque el Madrid a todas esas cosas actúa así. Pero si no llegase Dani Ceballos, que no sería la primera vez y puede que no la última tampoco, bien haría el Betis, también es cierto, en buscar un perfil de ese tipo de mediocentro porque le hace falta en el mercado. Un centrocampista sí. Tiene que fichar fútbol por la mancha de Carvalho y por el Celso y tiene que fichar físico con la mancha de Cardoso, ¿no? Sí, son los dos perfiles. Bueno, yo creo que ya la dirección deportiva venía trabajando con esos perfiles en mente de un futbolista con físico que le diera. Se vio en la final con el Chelsea, ¿no? Esa diferencia. Con Caicedo. Quizás el Chelsea ya estamos hablando a nivel Champions. A tanto no va a llegar el Betis, son futbolistas de 100 millones de euros. Evidentemente a eso no llega el Betis. Pero sí mejorar esa parte, se puede mejorar ahí. Y después un futbolista que le dé fútbol. Es verdad que Fornal ha hecho una buena segunda parte de la temporada en esa posición, que tampoco era totalmente desconocida para él, aunque hacía años que no jugaba, pero que hay buscar ese perfil en el Betis de un futbolista que canalice el juego, que Isco no baje tanto a recibir, o que los Celso no baje tanto a recibir cuando están en el campo, creo que sería un paso adelante para el mediocampo. Vamos a ver, porque me imagino que va a ser una de las prioridades ya es reforzar el centro del campo, porque con la salida de Johnny, ya por números, más Roca que no empieza la pretemporada, por números ya te vas quedando un poquito cojo en esa posición y va a hacer falta refuerzo. Mario, tres son nombres, ¿no? Se acaba el de Marc, el nombre de Barrenechea del Valencia, también el nombre de Ndidi, Mandrago a la Serie ahora, son también muchos nombres para sustituir a estadounidense. Danilo del Nottingham Forest. A mí particularmente hay uno que me encanta, es Enzo Barrenechea, el del Valencia. Me parece un futbolista extraordinario, lo hemos visto este año en el Valencia. Le gusta mucho la dirección deportiva del Valencia. Y tiene una ficha alta. Es un futbolista que ha dado un salto de calidad, de físico y de crecimiento este año, que lo sigue muy de cerca Scaloni y también oposita si hace un buen año a estar en el Mundial con la selección argentina la próxima temporada, más después de que Guido desapareciese del mapa esta temporada después de marcharse el Betis. Y es un jugador que... Es año de Mundial también para Argentina. Exacto, es año de Mundial. Igual la gente no tiene ubicada. Llegó el año pasado por parte de la Juventus de Turín, una operación doble. Era Samuel Living Jr. y Enzo Barrenechea por Douglas Luiz, que se marchó a la Juve. Lo fichó Monchi, no cuajó porque tenía otras piezas y ahí fue cuando lo cedió al Valencia. Parece, o desde Inglaterra dicen que no tiene sitio en el centro del campo del Aston Villa, equipo Champions, equipo que oposita a estar entre los 4 o 5 primeros de la Liga Inglesa. Si el Betis puede hacerse con él, jugador primero técnicamente buenísimo, con físico y además ese futbolista aguerrido que yo creo que argentino, ese tipo de futbolista argentino a Pellegrini siempre le suele gustar, igual le ha faltado también este año. Proyección brutal y un futbolista que igual me extrañaría que de aquí a 2, 3, 4 años pueda generar esa plusvalía grande que es lo que el Betis busca, ¿no? No es una operación sencilla porque sí, Aston Villa... Y Monchi lo huele, evidentemente. Más dinero, como dices tú, tienes ficha alta y después hay que negociar con el Aston Villa también, hay que negociar con Monchi, ¿eh? Bueno, Monchi no puede pisar el Villamarín, es persona non grata, ¿no? A ver cómo... No, Damián vendrá Damián y con Emery, ¿no? Que son los que... Bueno, hombre, tampoco creo que se lleven tan mal, ¿no? Ha estado también por Jesús Rodríguez, ¿no? Hablado, ¿no? Efectivamente. El tema de Alex Moreno, ¿no? Claro, el tema de Alex Moreno, que también sigue ahí, que eso es otro... Alex Moreno es otro Dani Ceballos, ¿no? Todos los mercados suena para que pueda volver. Yo en esos nombres, sinceramente, bueno, a Barrenechea sí, un poco más, pero yo me declaro incompetente, la verdad. Yo no tengo ni idea de cómo juega la pelota en Didi. Mandrágora, lo que le vimos en la semifinal contra el Betis. Mandrágora, me acuerdo un poco de lo que jugó aquí contra el Betis, que tuvo un cabezazo que casi adelanta a la Fiorentina en la primera parte, que es el que cambia la pelota para el gol de la Fiorentina en el campo del Betis, y que allí, sobre todo, a mí me impresionó el balón parado. Todo lo que sacaba Mandrágora también tiene que ver con el debe del Betis y cómo lo defendía, ¿no? Pero todo lo que sacaba Mandrágora era peligro. Pero poco más, yo me declaro incompetente, igual que te digo que Dani Ceballos sé para dónde va a salir en cada jugada, cuándo va a filtrar o a qué palo la va a poner, de esos no tengo ni idea. ¿Sabes quién fichó en Didi para el Leicester? ¿Víctor Horta? Uy, Eduardo Macías. Casi, Eduardo Macías, que estuvo en el Leicester, fue el que fichó a un Ndidi jovencito que ha crecido en la Premier y que tiene un sueldo también altísimo. De hecho, el año pasado que quedaba libre, al final continuó
Estamos hablando de sueldo Premier de los gordos. No sé si con un descenso. Ndidi nigeriano ahora mismo lo tengo ubicado. El año que viene, bueno, el año que viene no, Copa África ahora en diciembre. Es un hándicap que suele decir, oye, cuidado. Es verdad que han modificado la Copa de África y ahora. De diciembre a mediados de enero. Sí, y ahora coge buena parte de las vacaciones del fútbol europeo. Bueno, Sí, de las vacaciones del fútbol europeo, coincidiría, sobre eso todo sí, del fútbol español. Con la última jornada, el que le toque, el africano Abde, por ejemplo, le puede tocar, hipotético caso, con la última jornada de la Europa League. Porque hay que recordar que este año, Sí. 8 partidos, No. la última jornada es en Sí, enero. pero que hemos visto Copas de África en las que los futbolistas, si han llegado a rondas finales, se han perdido 7 o 8 Pero, partidos y que este año se perderían 3, 4, es que es la mitad, ¿no? Es un Claro. hándicap que creo que Sí, no, toda la dirección deportiva es un lo van a hándicap, evaluar. pero que quiero decir que es menos hándicap que otros por años, supuesto. ¿sabes? Eso influye también. Y para ir terminando con el Betis, quería preguntarte también, Samu, por el nombre que se acaba hoy una vez para la portería, el nombre de Pau López, bueno, un portero ya conocido en el Betis. Jesús ya aquí varias semanas indicando que el Betis necesita o debe fichar un portero. Una Pero opinión no que Pau ya- López, lo dejo claro también aquí. Otro portero bueno. O sea, que esté en su prime para competir. Yo creo que el Betis ha buscado porteros, ha sondeado Gray o Leo Román, Iñaki Peña, pero son porteros que ahora mismo valen bastante dinero en el mercado. Entonces, si has hecho una gran apuesta por Álvaro Valle, hacer una apuesta importante por un segundo portero no era fácil. Sí se quería ese perfil, pero buscando una menor inversión. Ahí donde puede entrar el perfil de Pau López, un portero con experiencia, que conoce el Betis, conoce el fútbol español, puede elevar la competencia para que Fran Vieites pueda salir y coger esos minutos que aquí no ha tenido y si renovase o si lo traspasa, bueno, si lo traspasa por coger dinero y si lo renuevas, pues quizás mejor a futuro y que Pau López pueda crear esa competencia sabiendo que Álvaro Valle es la gran apuesta del club, también por el esfuerzo que ha hecho el futbolista espera un año. Yo creo que todo el mundo tiene muchas esperanzas en que Álvaro Valle sea el portero titular del Betis. Y eso también a otros porteros que estamos hablando, por ejemplo, los dos del Mallorca, que precisamente este año están los dos cabreados porque ninguno ha sido, o sea, los dos querían ser titulares. ¿Quién va a venir aquí sabiendo que Álvaro Valle parte con esa premisa de titular? Después sabemos que con Pellegrini la premisa de titular se gana en la portería, pero sí del respaldo de la afición, sí de ficha, de inversión del club, de apuesta, de creer en 5 años de contrato. Ahí es donde yo creo que entra el perfil de Pau López como una opción más asequible. Si, como parece, puede romper ese contrato con Toluca y venir, si no libre o casi libre, pues en ese perfil de portero con experiencia, todavía en una buena edad, 30-31 años un portero, todavía es buena edad, y vamos a ver si recupera el nivel que evidentemente los 2 últimos años tampoco lo ha tenido porque ni en el Girona ni en México no lo había dado, ¿no? En la Roma. Quizás en Marsella estuvo un poquito mejor, pero... Con San Paoli. Sí, es el verano de los regresos, ¿no? Vuelve Junior, suena a Emerson, suena a Pau López. El Betis 2018 otra El vez. Betis de Quique Claro, Setién. ese Betis acabó echando a Serra con 7 folios. O sea, evidentemente, además de la impoluta información de Samu, yo voy a dar mi opinión. Nada impoluta y, por supuesto, se va a cabrear mucho la gente, pero a mí me suena a Adrián. O sea, el Betis no tiene que traer otro portero para que el primer portero sienta algo de competencia, un portero que viene de no jugar o jugar poco, y si viene a jugar en un fútbol 1 o 2 escalones o 3 por debajo del fútbol europeo de máxima exigencia. En los últimos años, nada, la única diferencia es la edad. Conoce la casa, sí, como Adrián, ¿no? Vendría... O sea, el Betis necesita un portero, de verdad, el Betis necesita un portero que de verdad apriete a Álvaro Valle. Es que volvemos al mismo discurso del año pasado con Rui Silva. Es que yo no entiendo que, viendo lo que te ha costado la portería este año, el Betis de verdad no apueste por otro buen portero. De verdad, o sea, es que al Betis la portería le ha costado Pero, este año 8 o 10 millones de gastarían en otro portero. lo que no se ha gastado en los últimos 10 años, Samu. Si todos los porteros lo firma gratis. Si es que ha firmado sí, a Claudio no. Bravo gratis, a Y- Rui y Silva si- gratis, a Adrián San Miguel gratis, a Fran Vieites de la cantera. A Pau López. Algunos gratis. Bueno, entiéndeme. Sí, que no ha pagado traspaso. No ha pagado traspaso. Después se lo ha pagado en prima de fichaje, se lo ha metido en el sueldo, lo que sea. Pero que el Betis de verdad... Bueno, Sí, pero es verdad que también se confía mucho en un portero como Guilherme, tiene muchas esperanzas de futuro. Sí, pero este año y no va a fichar estar. a otro portero joven y darle 5 años de contrato, de juntarte con Valles, quizás a lo mejor cierra puertas a porteros como Guilherme, o el propio Fran Vieites, o ya que viene más atrás Sí, a pero- Manu, ¿no? Que es más joven.
Yo creo que el Betis pero muy joven todavía. Claro, entonces yo creo que se tiene esa visión de que a futuro parece que la portería está cubierta o puede venir gente pujante Y se busca un y se quiere parche de calidad. claro, a alguien ver, con experiencia que venga ya y sobre todo no muy costoso, ¿no? Sí, sí. Y lo remato, porque yo lo remato. Pero puedo estar de final- acuerdo también en tu opinión. El final era que yo lo quiero rematar en el sentido de que, porque yo además niego la mayor. Que yo hoy por hoy, 30 de junio de 2025, hoy, ojalá me calle a mí la boca en el mes de octubre. Ojalá, lo pido por favor que me la calle. Pero yo hoy no me fío de Álvaro Valle. Futbolista que viene de estar un año sin competir. Y en Las Palmas. O sea, que no viene de estar sin competir en el Inter de Milán, o en el Real Madrid, o en el Bayern de Múnich. En Las Palmas. Entonces, yo hoy, viendo lo que te ha costado la portería el año, de momento a mí me parece impoluta la gestión del Betis, un futbolista que se lo rifaban los grandes de Europa en el lateral izquierdo. Junior Firpo. Y los otros nombres que se hablan, o uno de los nombres que se habla es que si viene otro, pues que se está pensando incluso en Además, eso hay refijar una cosa- a Alex Moreno. Pero de verdad, con lo que te ha costado a ti la portería este año, tu referente absoluto es un portero que viene de no jugar un año, que además te ha venido gratis el chaval, que eso es muy meritorio, que yo no estoy hablando del chaval, yo hablo del nivel. Para fiarte con todo lo que te ha costado la portería, vale, si a mí me parece muy bien que venga Álvaro Valle, si es que me parece además una buena, porque lo que se le vio en Las Palmas durante un tiempo, conoce la casa, todo lo que hablamos, me parece que además es un fichaje que había que hacer. Pero chicos, firma a otro buen portero. No digo que traigas ahora a Thibaut Courtois, pero firma a un buen portero. Es que de Courtois a Pau López hay 17.512 porteros en el mercado que tú puedes traer por lo que sea. Es que a lo mejor te puedes traer, esto es una tontería lo que voy a decir, ¿eh? Es que a lo mejor te puedes traer a Lunin un año cedido. O sea, que no te estoy diciendo que te gastes el dinero. Exprime el mercado, ¿no? Es que a lo mejor hay algún portero que puede venir cedido un año porque quiere jugar el Mundial. Voy a decir una tontería como un Castillo. Otra tontería como un Castillo. Es que a Ter Stegen lo quieren echar... Tontería, ¿eh? A Ter Stegen lo quieren lo quieren echar del Barça. Quiere jugar el Mundial, no quiere estar un año sin jugar, ¿no? No, pues chicos, tráelo, mira, lo que tú quieras aquí este año. Pero por poner tonterías, que sí, porque no sé los porteros que hay. Además, Por hay eso una digo clave que tonterías. con Pero tío, Pellegrini firma- juegan los dos porteros. Es que juegan Porque siempre. Pellegrini rota es que siempre juegan la portería. siempre. No, es que Pellegrini... No, Pellegrini, el portero titular de Pellegrini según lo demuestra... Ya lo vimos con es que Rusilo y da Bravo. igual, es que un portero de Pellegrini puede parar 7 penaltis, 8 mano a mano, que como él tenga en su rotación, que al partido siguiente juega otro. Es que jugó toda la Copa del Rey Ruiz Silva y puso en la final a Bravo. Y en el partido de vuelta de semifinales, contra el Rayo Vallecano aquí, o sea, los dos partidos más importantes, se lo quitó al portero que había jugado toda la Copa. O sea, que es que no... ¿Te gusta, Mario, la opción de Pau López para la portería? A mí me genera muchas dudas, De hecho, se la había vinculado también con el Elche. El Elche, que por cierto acaba de firmar John Pascua de entrenador de portero que estuvo aquí, que lo conocía perfectamente. Sí. También estuvo en el Bien, Marsella. También estuvo en el Marsella con San Paoli, John Pascua y Pau López. Veremos, a ver, a mí me genera dudas. Me genera dudas porque en el Girona no ha hecho gran temporada, está por detrás de Gazzaniga, un año terrorífico en Montilivi que casi acaba con el descenso. Y yo estoy un poco en la línea con Álvaro Valle. A mí me genera muchas dudas también en el portero de la Rinconada, porque se le ha visto un año en la élite, un año en primera división, no es que se le ha visto 18 años y llega este año después, no, es que ha estado una temporada en primera división con 5 meses muy buenos y con 4 meses donde Las Palmas no ganó ni un solo partido con García Pimienta. Entonces, vamos a ver cómo se evalúa, vamos a ver la pretemporada, que creo que va a ser muy importante ver cómo recoge sensaciones Álvaro Valle. Yo buscaría un portero también de ese perfil, que los hay. Es verdad que el mercado de los porteros se suele tratar mayo, junio, para que llegue al principio de la temporada. Es raro que haya mucho movimiento de portero a lo largo del mercado. Suele haber alguno cedido que cae en los últimos días del mercado. Igual ahí el Betis puede ir a por uno con esa experiencia, estilo Pau López. Yo buscaría otro perfil. Pero sí que es cierto que el nombre que apuntaba Misamo, a mí Guillermo es un portero que me genera mucha confianza. Yo lo he visto mucho en Primera Federación. Es verdad que no tiene esa experiencia, pero creo que Pellegrini haría bien apostando por Guillermo, por talla, por estatura, por lo bien que lo ha hecho en Primera Federación y porque creo que es un portero de proyección en el Betis para generar. Pero en el club entienden también que Guillermo sería bueno, ¿sabes? Que renueve, que está tiene que renovar, la oferta claro. de renovación, ¿sabes? Y que salga a coger minutos. Sí. O sea, que salga a coger gana minutos. esa experiencia. Esa experiencia. Bueno, Y ya Vieite, por cierto, ni se ha comentado venta absoluta ahora mismo en el Betis, o la idea del Betis es darle salida. En este caso. Si llega una buena oferta y si no puede valorarse también ampliarle el contrato, que le queda solo un año, y cederlo, que también es la otra opción, ¿no? Pues veremos finalmente qué pasa con la portería del Betis, con el tema de Johnny Cardoso, que está a punto de cerrarse. Nosotros vamos a echar a publicidad y a la vuelta estamos con toda la actualidad del Sevilla.
Y ya estamos de vuelta para hablar de toda la actualidad del Sevilla. Y el nombre en el Sevilla que gana mucha fuerza para el lateral izquierdo es el nombre de Tagliafico, que tras el descenso del Lyon puede ser una opción viable para al cuadro sevillista. Un nombre, Mario, que, como decía, gana mucha fuerza. Se hablaba también de la opción de Brian Oliván. Sí. Dos nombres para reforzar el lateral izquierdo. Bueno, Brian Oliván, a mí no es que no me genere duda, es que directamente me parece una opción que ojalá no tome rumbo en el Sevilla. No, un jugador creo que no está, evidentemente, en las cotas en las que está el Sevilla, de equipo de permanencia, pero creo que ha hecho una temporada mala en Cornellá. Otra cosa es el nombre Tagliafico, que ahora mismo parece incluso muy lejos, ¿no?, de lo que puede llegar a aspirar Sevilla, campeón del mundo, internacional por Argentina absoluto, viene del desastre del Olympique de Lyon, que acaba de bajar a segunda división por tema administrativo. A mí lo que me consta es que Tagliafico ve con buenos ojos venía a Sevilla. Es verdad una cosa que decía Antonio Cordón y también Víctor Horta en su día cuando le dio este deportivo de Sevilla, que al final todo lo que se ha hecho en los últimos 20 años sigue siendo atractivo por muchos jugadores venir aquí, incluso para relanzar su carrera, y el entorno de Tagliafico lo ve bien. En Sevilla me consta que todavía no se ha hecho ningún tipo de movimiento, porque a día de hoy todavía hay que inscribir jugadores que están aquí, entonces es muy complicado que tú te vayas por un futbolista que Tagliafico aquí por nombre, por palmarés, por entidad sería top en el Sevilla actualmente, ni comparar con Adrià Pedrosa, pero si todavía no puedes inscribir a Alfon, que vamos a ver en la última hora de aquí a las 12 qué acaba pasando con Alfon, si no puedes inscribir a Corradan, si no puedes inscribir la renovación de Juanlu, si no puedes inscribir a Rubén Vargas, parece muy irrisorio, muy tópico que tú puedas ir a por un lateral de la calidad de Tagliafico. Si el Sevilla puede ir a por él, una operación extraordinaria, libre, ¿verdad? Un jugador experimentado, con jerarquía, que lo conocía Matías Almeida en su época en Banfield, que fue, según hablan todos los expertos hoy en Sudamérica, el mejor equipo de Matías Almeida fue el de Banfield, cuando lo ascendió a la primera división, que jugaba de maravilla. Pues sería una operación muy interesante, pero a día de hoy me parecería muy extraño que eso avanzase en los próximos días hasta que no se resuelva todo el tema, en este caso de venta, y sobre todo del tema Juanlu y Badelu, que va aquí y compañía. Un entrenador argentino, Samu, y lo de la izquierda argentino. Es decir, cara, con esto del entrenador que es argentino, de Almeida, de fuera, van a sonar muchos jugadores. Van a sonar seguro sudamericanos, además que es un mercado que a Antonio Gordón también siempre le ha gustado, pero como dice Mario, es que el Sevilla va a haber como dos marchas, ¿no? Va a ser una marcha en la que vaya trabajando Antonio Gordón y otra cosa lo que se puede ir anunciando y cerrando. Porque primero tiene que resolver la maraña de los futbolistas que tiene que inscribir. Gordón dijo que el mercado de Sevilla sería sobre todo a final de verano. Claro, pero va a haber además algunos futbolistas que sí te van a esperar y otras opciones que a lo mejor se te van a ir yendo, que te van a decir ahora sí, venga, te espero hasta... Si tú resuelves las cosas rápido, lo mismo lo puedes cerrar o lo mismo después va a tener que activar un plan B. Sabemos cómo funcionan los equipos que cuando tienes el límite sobrepasado y cuando tienes que soltar primero las tres y no quieres mal vender, que tampoco está en esa posición, no quiere el Sevilla verse obligado, pero en algún momento va a tener que también activar y aceptar alguna propuesta. Que los equipos también saben la situación del Sevilla, ¿no? Por mucho que se diga, no tenemos prisa por vender, no queremos mal vender, todo el mundo sabe en qué situación está el Sevilla también. Entonces, en esa complicada funambulismo se mueve Antonio Gordón y vamos a ver si al final es capaz de traer un futbolista como Tagliafico, que es verdad que no viene en el mejor momento de su carrera, que viene ya en cuesta abajo, pero que es un futbolista que le puede dar experiencia a un equipo que se quiere reconstruir con gente joven, pero también con esa gente veterana que le puede venir bien, que como hemos visto este año quizás pecó de demasiado joven en muchos momentos de la temporada, ¿no? Una posición, Jesús, que desde que se fue Acuña, ¿no? Se quedó huérfana y, como decía Samu, aunque no estaremos en su mejor momento de Tagliafico, pero eleva el nivel de la defensa del Sevilla. Y posición que sentenció a García Pimienta, ¿no? Cuando pidió públicamente otro lateral izquierdo después de que acabase Valentín Barco saliendo. Él dijo públicamente, me prometieron que iba a salir alguien, pero a la vez iba a entrar alguien, que lo que entrase era por lo que saliese, y al final estoy con un único lateral izquierdo, ¿no? Que era Adrià Pedrosa. Yo estoy absolutamente con lo que decía Samu, ¿no? A mí me parece que es un futbolista que, aunque ni muchísimo menos esté en su mejor momento, obviamente mejora lo que hay, ¿no? Tampoco es muy difícil mejorar lo que hay en el Sevilla, en el lateral izquierdo, primero en cuanto a número, porque solo hay uno, y segundo en cuanto a calidad, ¿no? Porque Adrià Pedrosa ya ha dejado entrever que, evidentemente, para un Sevilla que quiere aspirar al menos a no pasar apuros y estar en la parte media alta de la clasificación, pues un gran lateral izquierdo suplente, pero no un lateral para que sea el referente de esa posición para el Sevilla. A mí me recuerda esta situación del Sevilla a la que también se vivió con Cordón en el Betis con el asunto de las inscripciones. Va a tener situaciones complicadas el Sevilla y a mí me insisten en que Antonio Cordón es un gran director deportivo en muchos aspectos, pero que si tiene un pequeño tendón de Aquiles, en este caso talón, ¿no? De Aquiles,
la expresión es talón de Aquiles, es en las salidas. Es un director deportivo al que le cuesta dar salida a futbolistas, no es su mejor virtud. Es capaz de negociar muy bien, buenos contratos, buenos fichajes, la llegada, pero que eso de negociar salidas, colocar a futbolistas, y el Sevilla se le viene un panorama complicado. Insisto, Joan Jordán, y a Nacho, Rafa Mir, a todos esos futbolistas, o le tienes que dar, ya no sabes, o le tienes que dar salida, o te lo tienes que comer. De alguna manera, hablando mal y pronto. Oye, que ya viendo la situación, Saúl. ya, efectivamente, ya viendo la situación del delantero centro en el Sevilla, quizás incluso alguno hasta te conviene quedártelo, ¿no? Como en el caso de Rafa Mir, que probablemente sea mucho mejor que los delanteros que tiene ahora mismo el Sevilla. Hablando de lo meramente futbolístico. Si vas a reconstruir el centro del campo entero, a lo mejor te sirve Joan Jordán. O es que hay futbolistas a lo mejor que el Sevilla no va a poder colocar, y vamos a ver eso va a ser muy nuestro, Samu, es el nuevo Joan Jordán, el nuevo Rafa Mir. En 10 días leeremos. En 10 días, claro. Eso También va a eso es muy de depender la un poco prensa. en el Sevilla, que esta semana, cuando llegue Matías Almeida, que es verdad que ha estado trabajando, está en permanente contacto con el presidente, con Gordón, pero cuando ve a los futbolistas a la cara, se empieza a trabajar con ellos, vea si puede tirar a aprovechar algunos futbolistas que a lo mejor damos por que van a salir, y que quizás a lo mejor ve el entrenador y dice, ¿qué alternativa me da? Pues para eso prefiero recuperar a este, ¿no? Pero eso va a depender de cuando Almeida se encierre en el vestuario y empiece a esas charlas, ¿no? Con los futbolistas. Pues ya te digo, porque una cosa es ver vídeo, una cosa es haber visto al Sevilla, y otra cosa es cómo te los encuentras, cómo hablas con ellos, qué ánimo, y que también le cuenten un poco situaciones de la afición con algunos futbolistas también, ¿no? Que no solo es recuperarlo en el campo, sino también recuperarlo, empezar a hacerle campaña también, ¿no? Que ese es el principal problema de los que regresan. Ya no hay Joan Jordán, Rafa Mir, y a Nacho. El problema es la afición. De todas formas, el asunto, la gente se preocupa mucho por el delantero centro del Sevilla, la gente entiende, pero que el Sevilla paga en invierno 6 millones y pico de euros por un delantero centro, ¿eh? O sea, que ese delantero centro sigue en el Sevilla, que se llama Coradans, y hace poquísimo renovó a Isaac Romero, que va a seguir en el Sevilla de momento. Con lo cual es que a lo mejor el Sevilla tiene, entiendo, otras necesidades actuales mucho más importantes para gastar el poco dinero que tiene, que ir a por un delantero centro de pozo, por llamarlo de alguna manera, porque lo que ha tenido no es de pozo, al mercado, teniendo en cuenta, insisto, el poco dinero que tiene, el poco margen de maniobra y lo afectado que tiene en otras posiciones. Y, repito, que no es porque yo, que no lo conozco de nada, Rafa Mir es un nombre que a lo mejor como otro delantero más, otro complemento te vale, porque ya que no te lo puedes gastar ahí, te lo gastas en otra situación. Yo creo que si el Sevilla al final acaba sacando a Luque Bacchio, acaba sacando a Loïc Badé y acaba sacando a todos esos, la renovación del centro del campo. De momento Lokonga se ha despedido, Saúl también. Estamos hablando de cuatro futbolistas que han sido, cuando han estado sanos, columna vertebral absoluta del Sevilla. Digo yo que el Sevilla, con la marcha de Badé y teniendo en cuenta que lo que tiene es Quique Sarla, a saber por dónde sale el asunto Quique Sarla, Marcao, ya sabemos todos cómo está el asunto Marcao, y Nianzú, quizás el Sevilla se tenga que gastar, o es más, entiendo yo, como director deportivo, conveniente gastarse el dinero, si sale Badé, en un buen central, ¿no? Es que si no, es que los tres nombres que he dicho son la defensa del Sevilla, y es que si se te va Lokonga, que sano tú jugabas, si se te va Saúl, que sano jugaba, salvo ya en los últimos porque era insostenible, jugaba, es que a lo mejor necesitas un buen futbolista en el centro del campo, y ya, si se te va tu mejor futbolista, que es un futbolista en la media punta, imaginativo, o un extremo que se mete por dentro, goleador, es que a lo mejor hay muchas más posiciones que tiene el Sevilla la necesidad imperiosa de reforzar, en lugar de traer un delantero. Cuidado con el asunto del delantero, que es que a lo mejor hay futbolistas que, por eso mismo que yo estoy diciendo, caso de Rafa Mir, porque es el ejemplo claro, se van a tener que quedar, porque si el Sevilla, por ejemplo, ahora dice que el dinero va en dos buenos centrales, en un futbolista imaginativo por Luque Bacchio y en un centrocampista porque se le han ido dos, es que a lo mejor la única manera que tiene de tener a otro centrocampista es quedarse con Jordán, por no ir al ejemplo de Rafa Mir otra vez. Es que a lo mejor eso le puede pasar al Sevilla, visto cómo está la situación económica. Yo creo que el Sevilla tiene que hacer su puzzle. Conociendo a Gordón, no va a tener prisa por vender a los buenos. Yo creo que va de Luque Bacchio, salvo que llegase una oferta que de verdad te permita también acudir a por buenos sustitutos.
Si no, yo creo que va a intentar buscar el dinero en otro sitio y mantenerlo. Si los futbolistas también, como el año pasado, que no han querido... Madé tuvo ofertas y decidió quedarse, Luque Bacchio también tenía ofertas y decidió quedarse. Yo creo que la estrategia puede ser distinta si es capaz de buscar el dinero con otro futbolista. Por eso creo que el verano también va a ser largo, ¿no? No va a ser de decisiones precipitadas, salvo que llegara 40 millones por Luque Bacchio, pues no hay duda, ¿no? No hay discusión. Esa oferta, por la edad de Luque Bacchio y por la tendrías que coger, ¿no? Pero que esa oferta que parece que no está o no llega, o si llegas de Arabia que al futbolista no le hace tanto tilín, yo creo que por eso va a tener paciencia Antonio Cordón y por eso es un verano largo y vamos a ver que va a ir moviéndose según un poco también el mercado, ¿no? Hablabas Jesús de delantero, tú tuviste, Mario, la oportunidad de coger a Rafa Mir a la salida de la Ciudad Deportiva. Alvarito, sí, Bueno, como compañero sí. cenamista, a la salida de Rafa Mir en la Ciudad Deportiva, un jugador que ya está entrenando antes incluso de empezar la pretemporada con el equipo. La voluntad de Rafa es quedarse, o por lo menos intentar convencer al entrenador. Él está muy feliz en Sevilla, él lo expresó públicamente y, como podemos saber también, el jugador es que está muy feliz aquí, al final le quedan 2 años de contrato, tiene su casa, tiene su vida más o menos hecha después de quitando esos meses en Valencia y el jugador dice, bueno, si me tengo que ir a una liga extranjera menor como se ha comentado antes, pues prefiere quedarse en este caso en Sevilla e intentar lanzar su carrera. Hándicap de Rafa Mir, la afición que directamente le ha hecho la cruz después de el documental. Hay que recordar que Rafa Mir hizo un documental para Dazón hablando de lo que pasó con el Sevilla, tenga más o no verdad, como sí se decía, ¿no? Pero la realidad es que Rafa Mir tiene un hándicap que, por ejemplo, yo creo que Joan Jordán no tiene. Yo creo que la afición del Sevilla igual no le tiene hecha tanta la cruz al propio Joan Jordán, otro jugador que ha expresado su clara voluntad, en este caso, de volver al Sevilla y tiene entre ceja y ceja intentar convencer, en este caso, a Antonio Cordón y a Matías Almeida para quedarse. Creo que lo va a tener más sencillo que Rafa en este caso para convencer a la afición. Dicho esto, vamos a ver cómo evoluciona el tema de Rafa Mir. Hay muchos delanteros, hay que ver cómo vuelve ya Nacho, también con otra Copa África por delante. Hay que ver cómo vuelve a Koradan, después de recorrerse los campos de Arberos junto a Yuke de Nigeria estas vacaciones. Y hay que ver cómo vuelve Unisa Romero en un sistema nuevo, en una atmósfera diferente a la que ha tenido este año con García Pimienta, en la que el 4-3-3 era innegociable, a ver si ahora puede reconducir su carrera a un sistema de juego igual que le pueda con otro delantero. Vamos a ver cómo evoluciona Matías Almeida, si le puede facilitar un poco y volver a ver la versión de Unisa Romero la primera temporada. Son muchas incógnitas, son muchas variables. A partir del domingo empezará a trabajar el nuevo Sevilla de Matías Almeida y yo creo que a partir de ahí se empezará un poco a despejar ciertas X, ¿no? Y ciertas Y. A mí hay una cosa, una reflexión que estuve haciendo el otro día con el Sevilla, reflexión interior, que ahora la vas a sacar. Que ahora la voy a decir públicamente, a ver si no era una tontería. Es que ¿de qué se puede hablar del Sevilla? O sea, 30 de junio de 2025, ¿de qué se puede hablar del Sevilla? Y a 12 ¿No días sabes? Jesús de que juegue el primer amistoso, ¿eh? ¿No sabes realmente? ¿No sabes? Renovado el portero. No sabe. Con el que no se cuenta, por del cierto. portero es lo único que tenemos claro y bueno, que el director deportivo parece. Y no está claro si va a seguir, que no lo el quiere. director deportivo y el entrenador parece que sí. Pero el asunto de las acciones, quién sabe por dónde va a acabar saliendo dentro de un mes y medio, de 2 meses, a ver por dónde sale la famosa tercera vía. Cordón, como bien ha dicho Samu, es que ahora mismo Cordón está a verlas venir, a ver qué me llega por aquí, por dónde, qué puedo sacar por allí, si me encuentro un Mirlo Blanco y un equipo italiano me da 7 millones por este y uno... No lo estoy inventando, ¿no? Pero no lo sabe. El entrenador todavía no ha pisado Sevilla, no ha pisado Sevilla ahora, él fue futbolista en Sevilla, creo que no ha llegado. No ha hablado con ningún futbolista a la cara, como decía, no lo ha mirado a los ojos. No sabe si se va a tener que quedar con alguno de los cedidos que no lo quiere. ¿Con qué dinero cuento? ¿Voy a poder inscribir a todo el mundo? Es que hoy por hoy, ¿de qué se habla del Sevilla? Es que es una absoluta interrogación en todo. En todo. Hombre, hay puestos claros, ¿no? Porque si el Sevilla ya no tuviese a 30 de junio director deportivo entrenador, ya sería de apaga y vámonos. Pero es que a nada, a 2 semanas, menos de 2 semanas de que juegue prácticamente su primer amistoso, o 2 semanas de que juegue su primer amistoso, es que, ¿de qué se puede hablar del Sevilla? Es que es una duda constante. Y eso lo que hace no es más que empeorar una situación que ya viene dada y heredada de estos 2 años malos que ha tenido el Sevilla con el binomio Víctor Horta-José María del Nido Jr., que ha provocado que la gente esté a tal nivel de hartazgo que el otro día hubo una manifestación por las calles del centro de la ciudad, ¿no?, de Sevilla. Entonces, ¿de qué se puede hablar del Sevilla? Si es que es una incógnita, no sabemos por dónde va a salir el Sevilla. También te digo,
y lo he repetido muchas veces en este programa, el fútbol es tan maravilloso que Ana Matías Almeida Toca dos piezas. acierta con dos cositas. Que es que el fútbol es muy básico, por eso lo juega todo el mundo y lo puede jugar todo el mundo que tenga el pie derecho en el sitio derecho y el pie izquierdo en el sitio izquierdo. Habla uno que sí lo juega bien. Sí. No, bueno. Y acierta y es capaz de llevar a un equipo. Pongo el mismo ejemplo, por eso me parecía el entrenador ideal. En un clima absolutamente incendiario en Valencia, casi hace campeón de Copa Bordalás con 4 cositas a un Valencia que era un desastre con Peter Lim. La primera incógnita es Matías Almeida. Claro, O sea, que tú el propio entrenador. Claro, tú has hablado de muchas cosas, pero Sí, es que sí, la sí. primera incógnita del entrenador porque, a ver, tiene bagaje en Sudamérica, tiene bagaje en Grecia, pero en la Liga Española En la élite, o, no. o en el fútbol europeo de primer nivel, no. Entonces, hay ganas también de ver qué va a hacer con el Sevilla, qué sistema va si va a tirar de más canteranos, Claro. con qué futbolista va a poder contar. Ellos van a quedar- Hay muchas piezas todavía por ver, que se van a empezar a ver desde finales de esta semana, cuando el Sevilla empiece el trabajo, y ahí se van a ver a las interrogantes de Antonio Cordón, pues también con el entrenador van a ir construyendo. Pero es verdad que el Sevilla ahora mismo está pues sobre la base. Yo creo que todavía no saben muy bien con qué va a contar, porque lo primero que hemos dicho es hacer dinero, soltar futbolistas, inscribir, ir llegando a acuerdo con algunos, pero que te esperen para cuando puedas meterlos. Tienes ahí una tarea importante, ¿no? Y además, simplemente por una cosa del asunto de los fichajes, de cómo se mueve Antonio Cordón, una frase que siempre, al menos yo la digo y la tengo muy presente, nunca uno se arrepiente de lo que vende, se arrepiente de lo que invierte con esa venta para el sustituto de quien sea. Ese es el problema. O sea, no tiene que tener el Sevilla ningún miedo de vender. El miedo del Sevilla es que la inversión después se haga mal, que yo creo que ahí Antonio Cordón es un buen director deportivo. Él es un buen fichador. Buen fichador. A mí me parece un buen fichador. Un tipo que sabe lo que le viene bien a cada equipo. Pero claro, le tiene que llegar esa oferta al Sevilla. El asunto de Juanlu. ¿Por dónde sale el asunto de Juanlu? Yo sinceramente, si el Sevilla de verdad, y yo no dudo de la información de mis compañeros, al contrario, a la guerra con ella si hace falta. Pero de verdad, pero entonces pongo a los pies de los caballos a la institución. ¿De verdad el Sevilla se está pensando 9 millones de euros por jugarlo? ¿De verdad el Sevilla se lo está pensando? Un futbolista que ha sido suplente este año, Y la situación que está el Sevilla, suplente, económicamente. que a mí me dejen de historia, suplente. En el 11 titularísimo de toda la gente que ha visto este año al Sevilla no pone ninguno a Juanlu. Dirá, no, a mí me gusta más Juanlu. Sí, a ti te puede gustar más Juanlu, pero ¿quién ha jugado? Ha jugado Carmona, ¿no? Y en la derecha, ¿quién ha jugado? Ha jugado Luque Bacchio, ¿no? Y por dentro, ¿quién ha jugado? Jugaba Sou, jugaba Lokonga y jugaba Saúl. Y en partido suelto ha jugado Juanlu, pero el titular no era Juanlu. Entonces, un futbolista suplente del 17 de la Liga, es que el Sevilla tiene que entender su realidad, del 17 de la Liga, y que no es un goleador, que no es que te haya metido 15 goles, ni te haya parado 20. ¿No lo va a vender por 9 millones de euros? A ver, que yo entenderé la situación, que puedo entender todo en el fútbol porque hemos visto de todo, todos aquí hemos visto de todo. Pero no sé qué está esperando el Sevilla. Bueno, el Sevilla está esperando a ver si viene algún equipo más que venga, que le ve el dinero. El Sevilla puso esa cifra de 20, ¿no? En la que maneja. Va a ser difícil, yo creo que va a ser difícil que alguien se los dé, pero que se acerque o que te permita, porque es que esa es la venta que desatasca muchas cosas. Claro, por eso si tú digo. le sacas mucho dinero a Juanlu, que como hablábamos antes con Jesús, todo es plusvalía, te permite inscribir a otro futbolista y tener menos presión a la hora de vender a otro futbolista. Entonces yo creo que por eso están un poquito a la espera, sabe que el interés del Nápoles, el Nápoles sigue estando ahí, pero bueno, está esperando a ver si entra alguien más, ¿no? Si un director deportivo, yo pocas veces veo en una operación, ni mucho menos la experiencia que tenéis vosotros, pero rara vez se ve un director deportivo que venga presencialmente a un equipo a firmar a un jugador y que venga solo a tantearlo. Es raro en este caso. Yo creo que si vino Giovanni Mana presencialmente a negociar con Del Nido Carrasco y con Antonio Cordón es porque realmente hay un interés potencial en que se ejecute la operación. También te digo, en Italia hablan de que quiere que sea el suplente de Di Lorenzo, o sea, que tampoco es que estén buscando un jugador que vaya a ser titular indiscutible en el campeón del Scudetto la pasada temporada. El tema es un poco lo que dice Samu, ¿no? Sí, lo vendes por 9 millones a Juanlu. ¿Y qué sacas con eso? No, por y 13. inscribir únicamente a Vargas porque a Corada no te da. Porque es que igual renovas en este caso, vendes en este caso por 9 millones a Juanlu. Hay que recordar que el Sevilla está en la regla 6-4, que no va a coger los 9 millones al completo, sino que
Tan solo se va a quedar con un 9 porcentaje. millones de euros fijos, ¿eh? millones de euros O sea, fijos, eso, sí. que después Sí. la operación se puede ir a 12 o 13. Pero que igual te quedas con eso. Así que, sí. Sí, no, por eso digo que 9 millones. Las últimas noticias que al menos tenía yo entendida de Italia era que son 9 millones de euros fijos. O sea, que se lo daban al Sevilla ya. Y a partir de ahí una serie de complementos. Me dijeron que subía un poquito, que el Napoli estaba dispuesto a subir más las cantidades, pero no llegaba a esos 20 millones del Sevilla ni de lejos de momento. Y entonces el Sevilla se ha hecho fuerte, esperando. Sé que había otros equipos interesados que habían tanteado, a ver si ese tanteo cristalizaba de verdad en un interés. Eso fue cuando estaba el Europeo Sub-21, también se esperaba que a ver si Wallu podría ser algo que... Yo creo que le ha venido mal al Betis y al Sevilla que España se haya quedado en cuarto. Claro. Sinceramente. Si España llega a haber sido campeón europeo, igual Jesús no hubieran sido 25, hubieran sido 28 fijos. Y igual hubieran sido 15 fijos. Por Jesús, que había otros equipos de mayor potencial que el Como, quizás no se hubieran decidido, y por Juanlu quizás podía haber entrado otro. Vamos a ver qué hace el Sevilla. Yo creo que Juanlu está llamado a salir. A mí me parece bien que tiene un apriete, acuerdo ¿no? hecho. O sea, que eso también es una realidad. Y él, Bueno, sí, pero vale, en el fútbol hay muchas veces que hay acuerdos, pero hay que llegarlo con el club también. Sí, pero que la realidad es No, que Juanlu ha dicho... no es un futbolista que se vaya a poner en rebeldía ni que se vaya a negar, ¿no? No es ese perfil de futbolista, porque es un futbolista de la casa. Pero que Juanlu ha dicho sí al Nápoles de momento, que lo ve con buenos ojos. No es por ejemplo, Luque Bacchio o Badé, que se estaba empezando a negociar en paralelo la parte de clubes y él es reticente. Sino que Juanlu yo creo que se ha convencido de que él es una ayuda más al Sevilla, aceptando una salida que de otra manera. Claro, y él quiere ayudar al Sevilla. Hay que las circunstancias del futbolista no son las de Luque Bacchio y Badé, ¿no? El sueldo de Juanlu no es el sueldo de Luque Bacchio y Badé. La situación del equipo de Juanlu no es la de Luque Bacchio y Badé, que son indiscutibles en el Sevilla y van a jugar, haga lo que haga y son referentes. Juanlu, e insisto, ha sido suplente este año en la gran parte de la tampoco del Sevilla. Que va a jugar Champions, ¿no? El año que viene, ¿no? Si Va, se va a Nápoles. Todo. Al campeón de Italia, crece, que el Nápoles es el campeón de Italia. Deportivamente. Bueno, Badé también es joven, iba a decir la juventud. Los tres son futbolistas jóvenes, pero Juanlu además es descaradamente joven, ¿no? Un futbolista que además está cumpliendo con todos los escalafones de la selección española de fútbol. Yo creo que le ha venido incluso algo peor al Sevilla que al Betis el asunto del Europa, porque Juanlu sí era titular en esa selección, ¿eh? Juanlu sí era el futbolista en el lateral derecho de Santidenia. Juanlu además viene de marcar un gol muy importante con la selección olímpica en París el año pasado en las semifinales, que metió a España en la gran final para hacerse con el oro. Pero es verdad que le ha frenado quizás ese europeo y ha frenado también al resto de equipos. Lo decía muy bien Samu. Es que esa amalgama de equipos que parecía que iba a disparar el precio, por ejemplo, en el caso de Jesús Rodríguez, que se hablaban de más equipos que en el entorno del propio Juanlu, pero a Juanlu también. Y yo insisto, de verdad, esto es opinión, evidentemente. Más o menos, si el Sevilla tiene una gran cantidad de dinero, estamos hablando que para la situación del Sevilla es una gran cantidad. Es que, repito una cosa que creo que no lo sé, imagino que quizás Antonio Cordón esté intentando poner, por el carácter del director deportivo y lo que le conocemos del Betis, algo de mesura y algo de... la palabra no es objetividad, ¿no? Sino de algo de coherencia, por llamarlo de alguna manera, en la situación actual del Sevilla. Sevilla no es el equipo que vende, que dice que no, o que le dice que por 30 millones de euros le manda la bota de Dani Alves al Barcelona. Ese equipo ya no es el Sevilla. Ni por la situación deportiva, ni por la situación institucional, ni por la situación económica, ni por la situación de nada. Ni por la situación de nada. El Betis tuvo que vender de manera, digamos, de malas maneras a Dani Ceballos por 15 o 16 millones de euros. Por una situación económica lamentable. ¿Cuántas ventas ha hecho el Betis porque su situación económica era pírrica? Era malísima. No puede ponerse en la situación de fuerza que se... Bueno, en otros veranos, y Samu lo sabemos todos aquí, pero Samu sobre todo, que tiene mucho más bagaje que nosotros. Johnny Cardoso estaría vendido por 10 millones menos hace 2 semanas. Vendido. El Betis ahora se puede permitir ponerse en esa situación de fuerza. Se puede permitir. Pero es que hay situaciones que el Sevilla no puede controlar. Cuanto más pase el mercado, puede haber 2 situaciones. Una, que salgan más equipos, porque tú esperes que te llegue una oferta y haya un juego entre ellos, o que no te salga ningún equipo y tú necesites cada vez más el dinero. Y el otro equipo te diga, ah, sí, pues ahora 8, ahora no son 10 fijos, ahora son 8 fijos. O mira otra opción. Le gusta, o me voy a otro lado, Entonces, lo del interrogante. Es una situación tan... de verdad, yo no sé por dónde va a salir nada ahora mismo en el Sevilla, nada. Y yo decía que el entrenador estaba seguro porque tiene un entrenador,
Pero efectivamente, como bien me remataba Samu, a saber por dónde sale también Matías Tanto Almeida es así futbolísticamente. Tanto es así que Alfon, que parece que está fichado, todavía es una incógnita Hasta hasta las 12 de mañana. la noche. Hasta las 12 de la que noche se de si mantiene llegará mañana su al Sevilla cláusula o no. de 5 millones. Yo creo que es muy complicado pensar en que vaya a venir el Bolonia, por poner un equipo que es uno de los que se le ha vinculado interesado de la Liga Italiana, y vaya a poner 5 millones por Alfon. Lo dudo muchísimo, aunque es verdad que se ha tanteado. Y creo que su representante también ha movido mucho, ha movido al avispero para intentar ver si era posible evitar pisar el Sánchez Pizjuán. Vamos a ver también cómo se reconduce la situación, porque tampoco creo que ha sido muy agradable para la afición del Sevilla este mes y medio con el tema Alfon, un jugador que tampoco es que... Con todo cariño al mundo, no está Tagliafico, no es campeón del mundo, no es Bueno, pero a mí doblemente me campeón de parece que América. mejor ha metido goles, que ha dado pase de gol, que ha sido titular en un Celta que hay de Europa. Igual en la posición, puede ser la posición menos necesaria para el Sevilla Fútbol Club, la posición de Vargas, la posición de Yuque, pues si... Lo que ha llevado luego el descenso de rendimiento de Yuque y las lesiones de Vargas, pues también le ha quitado esa posibilidad. Yo creo que pagar 5 millones a un club por Alfon cuando sabe que el Sevilla lo ha firmado libre, eso era complicado. Sí. O sea, eso es complicado, eso no suele pasar en el fútbol, pero que aunque pase el 1 de julio, que te venga una oferta de 1 millón, 2 millones, 2 millones y medio y tú la valores, bueno, ojo, coger 2 millones por un futbolista que ni se ha puesto tu camiseta, pues tampoco sería una mala operación en la excepción del Sevilla, por lo que estamos diciendo que esa posición está cubierta. Totalmente. Entonces, Y Dumbo, por vamos Dios, a ver qué pasa. El futbolista se ha despedido del Celta. Vamos a ver qué pasa todavía, que aunque sea la fecha del 30 de junio, lo que tenía la opción de salir, pero bueno, que opción de salir sigue teniendo todo el verano. Pues veremos qué pasa finalmente con la llegada de Alfon, como decíamos, con el mercado que abre mañana. Ahora nos toca despedir la mesa. Mario, gracias por venir, amigo. Gracias, placer mío, como siempre. Jesús, amigo. Nada, como siempre. a ti. Samu. Tenía muchas ganas de venir, que por una cosa por otra no podía. Pues antes de acabar el año, aquí estamos. Y has tenido que venir con mi polo. Esto es todo. Y nosotros vamos a hablar ahora del tema de las piscinas municipales que desde este pasado sábado, por segundo año consecutivo, han vuelto a abrir en distintos puntos de la ciudad. En esta ocasión, las 4 piscinas con las de Alcosa, Rochelambert, Tiro de Línea y Torreblanca. La del Tiro de Línea abrirá de lunes a viernes de 12 a 7 y las demás de martes a domingo de 12 a 8. El horario de apertura de taquillas se realizará desde el mediodía hasta las 5 de la tarde. Para el acceso se pueden adquirir bonos para distintos periodos o entradas de un solo día, cuyo precio es de 5 euros para adultos, 3 euros para mayores de 5 años y gratuita para los menores de 5. Los abonos pueden adquirirse para 15 días, un mes para los meses de julio y agosto completos. Además, las 4 piscinas continúan con su oferta deportiva en el resto de horas, ofreciendo natación libre y cursos de natación. La campaña contempla la oferta del baño social recreativo destinada a colectivos en riesgo de exclusión social, con escasos recursos o para favorecer la integración social. Como decía, las piscinas municipales del IMD, que ya han estado abiertas para todos los públicos desde el pasado sábado en distintos puntos de la ciudad. Nosotros nos vamos a marchar ya. Darles las gracias a Iván y a Valentín, como siempre. Recordarles que a partir del próximo jueves, a las 9 de la tarde, vuelven los space de Twitter de Zona Deporte en PTV Sevilla. Así que os recordamos que el próximo jueves, a las 9 de la tarde, volveremos con el space. Como decía, daros las gracias a todos por estar detrás ahí. Que pasen buenas noches. Nos vemos.